¿Estás? Hola, bien, Clara, ¿tú? Muy bien también. Buenos Feliz de días. tenerlos aquí nuevamente con nosotros. Hablando de un tema que ya hemos hablado, de la menopausia, también hemos hablado contigo, Gerardo, sobre la andropausia, pero nos gustó a la producción unir estos dos momentos donde al hombre y a la mujer le cambia completamente por un lapso de tiempo el ritmo, el humor, hay unos cambios, ¿no? Que vivimos, que a veces los hombres les pasa de noche ni se dan cuenta que les pasó la andropausia, ¿verdad? Que Así no, es. no es en todos los hombres. Pero se me hace muy interesante poner en un panel esta situación donde tanto hombres como mujeres llega un momento en el que podemos llegar a estar en esta situación. Que también hay muchas mujeres que les pasa la menopausia de noche y ni se enteran. Claro. Platícanos un poquito, Aldo, que tú tienes un poquito más de información de la menopausia en la mujer. ¿Cuáles son las estadísticas, el aproximado de la edad promedio que a una mujer le puede llegar la menopausia? Bueno, para abarcar este tema un poquito más fácil, normalmente la dividimos en tres etapas. De seguro han escuchado la palabra lo que es climaterio. El climaterio es la etapa en la que ocurren diferentes cambios de la mujer y se clasifica en tres, que es la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Entonces, cada etapa abarca 10 años. Desde los 35 años a los 45 años es la premenopausia. La menopausia es de los 55 a 65 años y la posmenopausia ya después de los 65 años. Y en cada etapa surge diferentes síntomas. Por ejemplo, entre los 35 años y 45 años, lo más común ahí son los ciclos irregulares, los cambios de humor. A veces la mujer se torna un poquito más sensible, más irritable. Ujú. Y está este síntoma muy común que las mujeres van a la consulta, que son los bochornos, que es este golpe de calor que ocurre desde el pecho, desde el tórax y que sube hasta la cabeza y que prácticamente no las deja dormir en la noche porque es donde más ocurre. Por lo tanto, las pacientes no descansan muy bien. Entonces, esta etapa, los síntomas más frecuentes son esos: cambios de humor, ciclos irregulares y los sofocos o los bochornos. Luego viene la etapa de la menopausia, que es de los 45 años a los 55 años. Toda esta etapa le podemos añadir todos los síntomas de la premenopausia, pero aquí van a empezar a ver ya cambios físicos, principalmente la lubricación de la vagina. Ujú. Se vuelve un poquito más seca y el síntoma más frecuente en esta etapa es el dolor al tener relaciones. Antes de eso, la menopausia, cuando definimos cuando ya es una menopausia, es cuando la mujer deja de menstruar durante un año de forma continua. Ahí es cuando ya llamamos menopausia. Y dentro de esta etapa, como había mencionado, la dispareunia, que es dolor al tener relaciones, es uno de los síntomas más frecuentes, y la disminución de la libido. Es prácticamente, ese tema es muy importante en pareja porque es cuando empieza a haber mucha fricción entre la mujer y el hombre, ¿verdad? Y luego viene lo que es la posmenopausia, que ya después de los 65 años, que muchos de los síntomas de la premenopausia pudieran desaparecer ya después de los 65 años, o se acostumbra, ¿verdad?, a los bochornos. Pero después de los 65 años, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es tratar de prevenir las enfermedades crónicas, que es la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, eso es donde se acentúan más estas enfermedades, menos los síntomas emocionales, pero esas enfermedades son las que tenemos que prevenir en esa etapa. Por lo tanto, como te digo, la menopausia no es una enfermedad, sino son cambios que va teniendo la mujer de forma natural, y que es bueno que conozca estas diferentes etapas y en qué momento se van a presentar estos síntomas. El día de ayer me llama la atención que en el periódico El Norte veo una publicación de mujeres mayores de 40 años que tienen hijos. Ajá. Salen algunas actrices, cantantes, donde dan a luz a su primer, a su segundo o a su tercer hijo, 48, Claro. 47 años, ¿no? Se me hace bien interesante cómo también está cambiando un poquito la edad reproductiva o la edad en la que la mujer todavía alcanza a una mayor edad tener hijos. Creo que una de ellas a los 60, a los 50, casi 60 años, ahorita busco si quieres la Ujú. publicación, da a luz creo que a su segundo bebé. Se me hace muy interesante. ¿Existe la posibilidad de que también cambie estos procesos de premenopausia, menopausia y posmenopausia? Sobre la edad no, porque cada mujer tiene
nace ya con una producción, una capacidad reproductiva. Ujú. Es muy variable, eso es lo que tú mencionas, que sí hay mujeres que se embarazan de repente de forma espontánea a los 45 años, son muy pocas esas pacientes, pero en promedio, lo que te hablo es que después de los 40 años ya la reproducción de la mujer ya empieza a disminuir. Entonces, es bien importante también que a partir de los 40 años se van a empezar a acentuar todos estos síntomas de la premenopausia, ¿verdad? Pero sí, es importante saber que la reproducción después de los 35 años, que es cuando empieza a haber una disminución de la producción de estrógenos, Ujú. es cuando empieza a ir en declive. Por eso la pregunta, algo muy frecuente que vienen los pacientes es, doctor, ¿en qué momento me recomiendas embarazarme? Entonces nosotros agarramos como libro, pues en promedio a los 35 años empieza a haber ya una disminución de estrógenos. Ok. Pero eso es muy variable porque hay mujeres, como tú dices, que se pueden embarazar de forma espontánea. A mí me ha tocado de 46 años, entonces eso ya sería muy, depende de cada mujer, ¿verdad?